Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. La última pregunta se la... Por favor, señores diputados y señoras diputadas. Señores diputadas y señores diputados. Señores diputados y señoras diputadas, por favor, silencio. La última pregunta. Señores diputados. Señores diputados del Grupo Popular. Señores diputados y diputadas del Grupo Popular, dejen de maltratar el mobiliario de la casa y la imagen de esta institución. La última pregunta. La última pregunta, señor ministro, se la formula el diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Vox, que tiene la palabra. Por favor, silencio y respeto al diputado que tiene la palabra. Señores diputados, silencio. Estamos en el control al Gobierno. Tiene la palabra el señor Gil Lázaro. Muchas gracias, señora presidenta. Señor ministro, si a usted le quedara un mínimo de decencia política, habría dimitido ayer después de conocerse el repugnante escándalo del DAO de la policía, al que usted nombró su hombre de confianza, su protegido. Y sin embargo se permite usted venir aquí hoy en tono amenazante y farruco. Pues bien, le pregunto por un nuevo monumental escándalo en ciernes: la regulación masiva de inmigrantes ilegales. ¿Qué consecuencias va a reportar? Muchas gracias, señor Gil Lázaro. Señor ministro, cuando usted quiera. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Gil Lázaro, le vuelvo a repetir lo mismo. Solo espero de que ustedes sean capaces que ante hechos tan graves como los de ayer y los imputados al director adjunto operativo puedan actuar de la misma forma y con la misma contundencia. Eso será que realmente les importa y les preocupa las violencias y las violencias hacia las mujeres. Y en segundo lugar, ¿qué es lo que va a tratar y va a referir el proceso de regularización de un número importante de migrantes en situación de irregularidad en España? Pues evidentemente donde hay explotación, donde hay vulnerabilidad, donde hay inestabilidad, desde luego que vuelva a haber lo que tiene que haber: derechos y protección de los más vulnerables, lo cual no es contradictorio contra la lucha contra las mafias y contra quienes trafican con seres humanos y contra la migración irregular, donde estamos consiguiendo un descenso de más de un 60%, salvando vidas y evidentemente desmantelando redes criminales. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Señor Gil Lázaro. Muchas gracias, señora presidenta. No, señor ministro, déjese de demagogia y monsergas. Este proceso va a acarrear consecuencias sociales y de seguridad muy graves, porque no van a ser medio millón, ni siquiera 840.000, como dicen otras fuentes. Van a ser entre 2 y 3 millones de personas una vez que los ahora regularizados pongan en marcha sus procesos de reagrupación familiar. Es decir, una auténtica avalancha que va a colapsar aún más la sanidad, los servicios sociales, va a precarizar más el mercado laboral y los salarios y a agravar el problema de la vivienda en detrimento, en perjuicio de las clases trabajadoras españolas. Y, por supuesto, consecuencias graves en el ámbito de la seguridad, porque acentúa el efecto llamada, porque favorece el negocio criminal de las mafias y de las redes de falsificación, porque va a permitir regularizar a tipos que hoy están delinquiendo en nuestras calles o que están incluso en prisión provisional
con tal de que no tengan antecedentes penales o digan ellos mismos que no los tienen, aunque tengan un largo historial de antecedentes policiales, que son cosas distintas. En definitiva, esto va a ser un auténtico colador de delincuentes, como se lo ha advertido las fuerzas y cuerpos de seguridad. Por eso, pronto, señor ministro, muy pronto, cuando Vox esté en el gobierno, revertiremos esta política nefasta de puertas abiertas en defensa de la seguridad de nuestras fronteras y de nuestros barrios, en defensa de nuestra identidad nacional, es decir, en defensa del interés general de España y de los españoles, que es exactamente lo que no hace este gobierno mentiroso, traidor y corrupto. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Gil Lázaro. Señor ministro, cuando usted quiera. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Gil Lázaro, difícil contestar a tanto bulo, tanta mentira, y lo que me preocupa es que alguien se las pueda creer. 2 o 3 millones de personas, de migrantes susceptibles de regularización. Espero que todas sus valoraciones, análisis y sus lecturas sean un poquito más serias para terminar en una conclusión absolutamente ajena a la realidad. Y más una persona como usted, que participó en gobiernos del Partido Popular, donde también se regularizaron a 500.000 personas. Eso era política de Estado. Me dice usted que se van a colapsar los servicios sociales. Los servicios sociales se colapsan si los gobiernos autonómicos no invierten en sanidad, en educación, y no utilizan los 300.000 millones de más que dio el gobierno o ha dado el gobierno de España. Usted me habla de delincuencia, del incremento de la delincuencia. Mire, tenemos un número importante de personas nacidas fuera de España actualmente que viven con nosotros, trabajan y nos ayudan a crecer. Mucho más que hace 15 años, 20 años. Y ahora la criminalidad ha descendido un 15% respecto a hace 20 años, cuando éramos más españoles, teníamos más identidad. En ese sentido, usted me habla de la identidad española. Vivimos en un país diverso, plural, con distintas lenguas, y se lo dice una persona que viene del País Vasco, y eso nos hace mejores. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Las siguientes preguntas van dirigidas al señor ministro de Transportes y Movilidad Sostenible. La primera la formula el diputado don José Vicente Moribosó, del Grupo Popular, que tiene la palabra. Cuando quiera. Señor Marlaska, usted y la señora Aina Calvo, secretaria de Estado de Seguridad, anterior secretaria de Estado de Igualdad, son los responsables de haber confiado y haber prorrogado la confianza en un presunto agresor sexual. Dimitan inmediatamente. Como debería haber dimitido el señor Puente, y aún sigue usted aquí. No nos extraña, señor Puente, que usted aún siga aquí. Ya nos dijo que usted se autoevalúa y que piensa que si lo hace todo muy bien, pues seguirá. Todos los dictadores se autoevalúan y piensan que lo hacen muy bien y pretenden perpetuarse contra el criterio de todo el mundo. Pero en democracia, quien evalúa al gobierno son los ciudadanos y sus representantes en este Parlamento. Y a usted aquí ya le hemos suspendido 7 veces. ¿Cree que los españoles confían en su gestión? Muchas gracias, señor Marín. Señor ministro, cuando quiera. Gracias, señora presidenta. Señor Moribosó, le recuerdo que el Día de la Marmota fue el 2 de febrero. La semana pasada me preguntó usted cómo valoraba yo mi trabajo y hoy me pregunta que cómo lo valoran los españoles. Pues mire, la respuesta tiene que ser la misma que la del pasado martes, positivamente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Señor Marín. No confían en usted. Mire, según una encuesta del diario El País, casi la mitad de los usuarios se plantea dejar de viajar o ya lo han hecho tras Adamuz. El 52% cree que la respuesta del Gobierno de España tras el accidente fue mala o muy mala. Y en el tercer trimestre de 2025 ya tenemos, según el último dato, un 5% menos de viajeros que en el último trimestre de 2024. Hasta aquí. Hasta este desastre de gestión nos han traído sus políticas soberbias y equivocadas. Usted incumple la ley y nosotros se lo hemos dicho y hoy es ley. Tiene que hacer
un plan de choque de inversión provincializado acordado con los operadores y revisar las limitaciones temporales de velocidad. Hay muchas que llevan años y las hemos de revertir, pero usted lo único que nos propone es más resignación. 3 años más de caos ferroviario. El problema es que su caos, señoría, nos cuesta vidas. Es un peligro para los españoles que usted siga al mando. Un peligro para los usuarios del tren, para los de las carreteras bacheadas, para los de los aeropuertos regionales desertizados. Mire, visto lo visto con los fichajes del señor Sánchez, en su familia, su partido, su gobierno. Lo último, un presunto agresor sexual de jefe de la policía, pero es que ni en un país bananero, señor Puente. No sea usted uno más, uno cualquiera. Váyase a su casa y ahórrenos el espectáculo de verlo aferrándose con desesperación a la silla. Muy bien. Muchas gracias, señor Marí. Señor ministro. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Marí, el año 2025 España cerró con récord histórico de viajeros por tren. Año 2025 no pilla tan lejos. La semana pasada le describí cómo gestionan ustedes el ferrocarril de Baleares. Ya sé que a usted le sienta muy mal que le ponga ante el espejo, pero mire, viene hoy usted a pedirme responsabilidades y claro, le tengo que de nuevo remitirme a su territorio. Usted es el presidente del PP de Ibiza. ¿Sabe usted que hace unos días... Señores diputados, por favor, silencio. Tal y como hemos escuchado al señor Marí, vamos a intentar escuchar al ministro de Transportes. Silencio. Silencio, señor Palencia. Silencio. La verdad es que no entiendo cómo una frase que describe un hecho cierto suscita tanta respuesta. A lo mejor no están satisfechos en su grupo con que usted sea el presidente del PP de Ibiza. Pero mire, la semana pasada, como sabe usted, la Audiencia Provincial de Baleares va a sentar en el banquillo al presidente del Consell Insular de Ibiza. Señor Palencia, le llamo al orden por primera vez. Silencio, por favor. El señor Palencia ministro. el otro día hizo el ridículo en la Comisión de Transportes y hoy tiene intención de hacerlo también en el Pleno. Tienen un turno de palabra y tienen el mío también, porque mientras yo hablo, ellos increpan y es imposible expresarse. Este es el Parlamento español. Son los dueños del cortijo. Este es su cortijo y ellos son los amos. Y aquí tenemos que estar a lo que ellos decidan y a lo que ellos hagan. Pues nada, sigamos así. Venga, sigamos en el cortijo del Partido Popular. Señor ministro, tiene la palabra. Creo por que favor, me dé un minuto más, continúe. porque es imposible intervenir así. Mire, señor Marí, la pregunta es bien sencilla. ¿Sabe usted que al presidente del Consell Insular le sientan en el banquillo por un delito de prevaricación, por un delito de coacciones, por un delito de lesiones psíquicas a la interventora del Consell Insular? Lo sabe usted, ¿verdad? La pregunta que le hago es, usted como presidente del Partido Popular Balear de Ibiza, ¿va a hacer algo? ¿Le va a pedir la dimisión? ¿Por qué ha venido usted a pedirle la dimisión hoy aquí al señor Marlaska y a mí? Sí, al señor Marlaska y a mí, sin absolutamente ningún elemento de prueba que se lo permita. Y la pregunta que le hago es bien sencilla. ¿Va usted a pedir la dimisión del presidente del Consell Insular de Ibiza? ¿Sí o no? Tiene la palabra. Tiene la palabra. Señor Marí, usted ya ha hecho los 2 turnos, las 2 intervenciones de la pregunta. Pasamos a la siguiente pregunta. Señor Marí. Señor Marí, si usted quiere pedir la palabra por alusiones, se hace después de la sesión de control, como sabe perfectamente. Ahora estamos en el turno de preguntas. Usted ha acabado su pregunta, ha acabado sus 2 turnos y ha acabado su tiempo. Vamos a respetar el reglamento y a esta institución, si es posible.
La siguiente pregunta la fórmula, por favor, silencio. La diputada doña Silvia Franco González, del Grupo Popular, que tiene la palabra. Señor Puente, si yo fuera una víctima, después de escucharle vomitaría. Yo no tengo miedo, pero mi familia sí. Esto es lo que ha dicho la tripulación del tren que ha pasado ayer por Adamuz. Una frase que resume su gestión: incertidumbre y miedo. Este terrible accidente ha marcado un antes y un después. Hoy se cumple exactamente un mes de la tragedia, 30 días, cero responsabilidad y el mismo tono chulesco. Le pregunto, ¿asume que su gestión, ignorando las advertencias, nos ha traído a esta situación límite, sí o no? Muchas gracias, señora Franco. Señor ministro, tiene la palabra. Muchas gracias. Su pregunta y su intervención denota la perversión en la que ustedes han convertido estas sesiones de control. No solo no tienen bastante con su turno, con interrumpirnos durante el nuestro y con pedir un derecho de réplica que no tienen, sino que cambian las preguntas que han formulado. La pregunta que usted ha formulado es: ¿cómo hemos llegado a esta situación? Y claro, yo, cuando preparaba la respuesta, me preguntaba ¿a qué situación se referirá la diputada del Partido Popular? Porque yo me hago muchas preguntas. Por ejemplo, silencio, señores diputados. Silencio. ¿cómo hemos llegado a que el jefe de la oposición sea el amigo de un narcotraficante? ¿Se refiere usted a eso? Yo también me hago esas preguntas. Me las hago todos los días, señoría. Esa es la pregunta. Señores diputadas y diputados, silencio. Tiene la palabra la señora Franco. Señor Puente, perversos que usted siga siendo ministro con 47 muertos. Mire, aterricemos en un territorio que ambos conocemos, Castilla y León. Está calentita la cosa, ¿recuerda esas palabras? Mire, toda España tiene un problema grave en infraestructuras, pero en Castilla y León tenemos un añadido, un ministro que castiga a su propia tierra, un ministro que utiliza el ministerio para castigar a los castellanos y a los leoneses. Lo que vive el ferrocarril en nuestra comunidad no son incidencias, es un abandono, una degradación premeditada. Retrasos, cancelaciones, mantenimiento insuficiente, limitaciones temporales de velocidad que se eternizan. Le pregunto con claridad, ¿va a traer con fechas y presupuestos ese plan de choque que le exige la ley, sí o no? Y no solo el tren, las carreteras estatales están al límite. Los transportistas han denunciado 5 tramos críticos en autovías nacionales, que son un riesgo para la seguridad vial. ¿Va a hacer algo al respecto? Usted anunció ayer que estaba trabajando en un plan de mantenimiento. Los castellanos y los leoneses ya conocemos sus anuncios, titulares para hoy y olvido para mañana. Y le voy a dar un nombre que le debería quitar el sueño. El viaducto de Tremor, en la A6, un espejo del viaducto que colapsó y cayó en Ocastro. Su propia información, la de su ministerio, habla de corrosión avanzada de los cables y falta de fiabilidad. Ha anunciado uno nuevo porque este se muere. Mientras tanto, ¿qué hacemos? ¿Cruzamos los dedos al pasar por él? Le hemos pedido en 3 ocasiones los informes técnicos de seguridad de este viaducto. La respuesta, el silencio. ¿Usted habla de transparencia? ¿Va usted a enviarnos esos informes técnicos o va a esperar a que pase algo para decir que era imprevisible? Ocultar informes de seguridad es jugar a la ruleta rusa con los ciudadanos. Usted puede seguir resistiendo en ese escaño, resistiendo en su ministerio, pero hay una realidad. Los ciudadanos, los castellanos y los leoneses y todos los españoles ya solo tienen desconfianza, no esperan nada de usted. Y cuando un ministro de Transportes provoca desconfianza en lugar de seguridad, solo le queda un camino digno, la dimisión. Y no solo usted, porque aquí... Señora diputada, se la ha terminado. Con tanto alboroto me he equivocado y el tiempo del señor Puente ahora es el de la pregunta, que es un poco menor. Tiene la palabra el señor ministro. Por favor, muchas silencio. gracias, presidenta. Mire, tratan ustedes de atribuirme los muertos del accidente de Adamuz. Les recuerdo que estando ustedes en el gobierno hubo un accidente ferroviario con 80 muertos. Nadie en ningún momento... Es imposible. Señor Pérez, por favor. Silencio por todas las partes, por favor. Señor Puente, tiene la palabra, señor ministro. Nadie responsabilizó a la ministra del ramo de entonces, que ni siquiera se dignó a comparecer ante esta Cámara o ante el Senado, como lo he hecho yo por espacio de 12 horas, para dar
todo tipo de explicaciones, señoría. Esa es la diferencia entre ustedes y nosotros. Que ustedes hablen aquí y vengan aquí a hablar de las víctimas y de vomitar, cuando tienen ustedes a sus espaldas los antecedentes que tienen. Les recuerdo que metieron ustedes a militares en un auténtico ataúd volante, que cuando tuvo el accidente metieron ustedes hasta los restos de 3 militares distintos en un ataúd y se los entregaron a sus familias. ¿Dimitió el ministro que cometió semejante fechoría? No. Se parapetó detrás de un general para no responder ni penalmente ni políticamente de sus responsabilidades. Ustedes no están en condiciones de venir aquí a exigirle a este gobierno absolutamente nada. Son ustedes unos inmorales. Y les voy a decir una cosa, Nosotros sí podemos decir que ustedes sabían del acoso del alcalde de Móstoles a una concejal del Partido Popular. Y lo puedo decir aquí y lo puedo decir fuera, sin ningún problema, porque esa es la verdad. Salgan ustedes y digan lo que han dicho del ministro Marlaska y nos vemos en los tribunales. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. La siguiente pregunta va dirigida a la señora ministra de Sanidad y la fórmula la diputada doña Pilar Calvo Gómez del Grup Parlamentari Junts per Catalunya, que té la paraula. Quan vostè vulgui. Por favor, silencio. Ministra, què opina del sistema sanitari públic català? Muchas gracias, señora Calvo. Señora ministra, cuando usted quiera. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, señora Calvo. Mire, el sistema sanitario catalán es uno de los grandes activos del Sistema Nacional de Salud. Y le voy a poner varios ejemplos en los que creo que el sistema sanitario catalán, con todas las deficiencias y todas las debilidades que compartimos en todos los sistemas sanitarios europeos y todos los retos y desafíos que tenemos por delante, creo que hay en algunas cosas en las que el sistema sanitario catalán es pionero. Por ejemplo, en innovación, en investigación translacional, en terapias avanzadas, en innovación en gestión, en un montón de cosas en las que dentro del Consejo Interterritorial somos capaces de poner en común en todas las comunidades y hacer de ello un foco en el que mirar, un espejo en el que mirarnos. Si a lo que se refiere es, por ejemplo, a las falacias que se hablan sobre que el sistema catalán es un sistema privatizado, lo primero que hay que hacer es deshacer todas estas mentiras, todas estas falacias. El sistema catalán responde a un modelo sanitario que se llama Bismarck, que se comparte con otros países europeos, que es diferente al sistema Beveridge que tenemos en el resto del territorio español y que históricamente, desde hace más de 40 años, tiene consorcios, tiene conciertos, todos con entidades públicas o con entidades sin ánimo de lucro. Y esto es muy importante porque no es el modelo de Quirón, no es el modelo del Partido Popular, no es el modelo de los audios obscenos que oímos hace poco diciendo a un CEO que iba a manipular las listas de espera para hacer caja. Ese no es el modelo catalán. El modelo catalán y la Ley de Gestión Pública y de Integridad del Sistema Nacional de Salud lo que quiere poner coto es a esos audios obscenos, no a los modelos que funcionan y que tienen consorcios y que tienen conciertos con aquellas fundaciones o con aquellas diputaciones que sin ánimo de lucro quieren mejorar la sanidad y la salud de la gente. Muchas gracias. Muchas gracias, señora ministra. Señora Calvo. Ministra, per molt que ho negui, sap perfectament que la seva llei de gestió directa de la salut pública posa en risc el model sanitari català, un model on la col·laboració públic-privada, públic-social, no és excepcional, és estructural. El 65% dels serveis que ofereix el sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya surten d'aquesta col·laboració. I gràcies a això, els 8 milions de catalans tenim accés a una xarxa de més de 90 hospitals a banda dels 8 de gestió directa de l'ICS. I avui, gràcies a això, els nens i les nenes catalans, per exemple, són atesos a l'Hospital de la Vall d'Hebron, però també a l'Hospital Sant Joan de Déu, de titularitat privada dins del Siscat. La seva llei suposa una greu ingerència competencial perquè Catalunya mana en la seva organització sanitària. Dit d'una altra manera, ni vostè ni cap ministre espanyol té
té res a dir en com s'ho fa a Catalunya per garantir una bona qualitat assistencial. Pretenen fer marginal la col·laboració públic-privada, que només accepten si els hospitals públics no tenen prou mitjans per donar servei. I encara més, pretenen decidir a Madrid si un concert es justifica o no a Catalunya. Miri, aprovar la seva llei tindria com a efecte secundari el desmantellament del model sanitari català. El que per vostès és una excepció, per nosaltres és la història del model sanitari català, construït fa segles, des de l'esforç de la societat civil, fent xarxa de centres públics i privats pel benefici de tothom. Senyora ministra, està obsessionada, ho hem tornat a veure, en controlar des del Ministeri el que correspon a l'Assemblea de Madrid, la gestió sanitària del govern Ayuso. Però els efectes secundaris de la seva obsessió no els ha de patir Catalunya. Deia dilluns que un medicament amb molts efectes secundaris s'ha de treure del mercat. Doncs això farà Junts, treure del mercat una llei on el principi actiu és ideologia i no sentit comú. No perdi més temps en aquest 155 sanitari i dediquis a resoldre els altres conflictes que ha provocat, com la vaga de metges. I si de debò vol ajudar Catalunya, col·labori en acabar amb l'infrafinançament que pateix. Moltes gràcies, senyora Calvo. Senyora ministra. Mire, señora Calvo, señorías de Junts, la ley de gestión pública no pone en riesgo el modelo catalán. Y usted lo sabe. Y es que además, sí, usted lo sabe porque son los gestores, son los gerentes incluso de estas fundaciones, entidades públicas sin ánimo de lucro, que es lo primero que dice la ley, lo que pone en riesgo. Es más, protege al sistema catalán de los quirones de turno, protege al sistema catalán de esos audios obscenos que dice que hay que manipular las listas de espera para hacer caja, protege al sistema catalán de las manos depredadoras y de las manos privatizadoras de la derecha y del Partido Popular. Señora ministra, será terminado el tiempo. La siguiente pregunta va dirigida a la señora ministra de Igualdad. La formula la diputada doña Isabel Pozueta Fernández, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, que tiene la palabra. Cuando quiera. Gracias, presidenta. El pasado diciembre, un juzgado de Gasteiz absolvía a 21 personas de grupos antiabortistas acusadas de coacciones y hostigamiento hacia las mujeres que acudían a la clínica Ascavide para que se realizara su interrupción de embarazo. La sentencia ha generado una gran sensación de inseguridad y desprotección a las mujeres y también al personal sanitario, dejando en evidencia que la protección para abordar libremente sin ser hostigadas ni acosadas no está garantizada. Señora ministra, los poderes públicos deben asegurar una protección reforzada frente a cualquier forma de presión, intimidación, señalamiento, acoso o interferencia que pueda condicionar directa o indirectamente el ejercicio libre y autónomo de la decisión de cualquier mujer, así como el acceso efectivo a una atención sanitaria digna, confidencial y libre de estigmatización. Pero la realidad es que continúa produciéndose una vulneración cotidiana y silenciosa de estos derechos, como muestra la campaña de hostigamiento hacia las mujeres 40 días por la vida, que comienza hoy frente a diferentes clínicas en Euskal Herria y en el Estado, con toda impunidad. Por ello le preguntamos, ¿cómo asegurarán el derecho al acceso libre, seguro, confidencial y digno a los centros sanitarios que practican interrupciones del embarazo? Muchas gracias, señora Pozueta. Señora ministra, cuando quiera. Gracias, presidenta. Señoría, no creo que quede ninguna duda sobre el compromiso de este Gobierno con la dignidad de las mujeres y con sus derechos. Mire, hemos defendido históricamente, defendemos y defenderemos la libertad y la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones de legalidad, de equidad y de seguridad en todo el territorio. Frente a quienes, es verdad, hostigan y pretenden cercenar nuestros derechos, la libertad de las mujeres sobre el propio cuerpo, vamos a seguir avanzando. Estamos trabajando para blindar el derecho al aborto en la Constitución, en el artículo 43. También estamos trabajando
para garantizar ese derecho en los hospitales públicos, porque me parece la mejor manera de evitar el hostigamiento y la coacción de las mujeres. Y estamos también valorando nuevas medidas. Desde el Instituto de las Mujeres estamos estudiando la posibilidad de establecer un perímetro de seguridad en el entorno de las clínicas para evitar la radicación, la ubicación de estas entidades y asociaciones abortistas que lo único que pretenden es coaccionar, hostigar y limitar el derecho de las mujeres. Estamos trabajando y desde luego estamos preocupadas. También es verdad que hay un recurso pendiente y esperamos que la justicia dé la razón y aplique la ley. Gracias. Muchas gracias, señora ministra. Señora Pozueta, cuando quiera. Señora ministra, ha quedado demostrado que el artículo 172 cuarter al Código Penal no garantiza la seguridad privada. Por ello, es necesario tomar nuevas medidas, como usted ha dicho, para asegurar el acceso a la prestación de la interrupción voluntaria del embarazo de manera libre y segura. Le proponemos, nosotras también, que tomen medidas de manera urgente, comenzando por establecer precisamente esos perímetros de protección en torno a los centros sanitarios para garantizar el ejercicio efectivo de esos derechos, preservar la intimidad de las mujeres y asegurar las condiciones de trabajo dignas y seguras del personal sanitario. Esperamos que se pongan a trabajar ya para evitar estas situaciones que atacan los derechos y las libertades de las mujeres y las decisiones libres sobre nuestros propios cuerpos. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Pozueta. Señora ministra. Señoría, somos una amplia mayoría, tanto política como social, la que defendemos el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo frente a la derecha, que tradicionalmente ha votado en contra de todas las leyes del aborto. No contentos con ello, han recurrido de inconstitucionalidad todas y cada una de las leyes del aborto y ahora, no contentos con ello, se alían con la extrema derecha para mandar a las mujeres a abortar a otro lugar como si fueran apestadas o para exigir que escuchen el latido fetal o incluso para hostigarlas en el entorno de las clínicas. No lo vamos a consentir, ni un paso atrás frente a quienes quieren limitar y cercenar la libertad de las mujeres, y seguimos ampliando y garantizando los derechos con nuevas medidas y con el blindaje constitucional del aborto en la Constitución del 78. Gracias. Muchas gracias, señora ministra. La última pregunta va dirigida a la señora ministra de Juventud e Infancia. La formula el diputado don Juan Andrés Bayón Rolo, del Grupo Popular, que tiene la palabra. Cuando quiera. Señora Rego, ¿sabe usted que es ministra? ¿Y se acuerda de qué? Su ministerio brilla por su ausencia. Después de 8 años de un gobierno de Pedro Sánchez, los jóvenes cada vez tienen más dificultades para emanciparse o para tener un trabajo adecuado a su formación. Han colocado a España como líder de la Unión Europea en pobreza infantil. Y yo lo pregunto, ¿cree que los jóvenes tienen oportunidades en nuestro país con un gobierno socialista? Muchas gracias, señor Bayón. Señora ministra, cuando quiera. Sí, muchísimas gracias. Pues mire, después de la lija que le ha pasado la señora Ayuso a la universidad pública madrileña, creo que desgraciadamente no todos los jóvenes tienen las mismas oportunidades. Le contesto con uno de los innumerables ejemplos que puedo poner de las políticas del Partido Popular allá donde gobiernan. Muchas gracias, señora ministra. Señor Bayón. Señora ministra, tienen ustedes muchos problemas, pero seguramente el principal es la desconexión con los ciudadanos y la pérdida de confianza, especialmente de los más jóvenes. Como diría Rosalía, tienen el podio de la gran desilusión. Nos prometieron miles y miles de viviendas, pero no han construido ninguna. Ojalá hiciesen menos anuncios y más viviendas, o por lo menos cumplieran lo que prometen. Hoy la emancipación en España está en mínimos históricos, 30,4 años. Y ya le digo que no es por gusto, señora ministra. Con ustedes en el gobierno, los jóvenes solo se podrán emancipar cuando dejen de ser jóvenes. La realidad laboral tampoco es mucho más alentadora.
Han convertido a España en un país donde trabajar no te asegura salir de la pobreza. 2,4 millones de personas tienen trabajo pero están en riesgo de pobreza. Es decir, el gobierno de Pedro Sánchez colocó a España como líder de la Unión Europea en pobreza infantil. Ese es su logro, señora ministra. Quiere prohibir Twitter, tal vez así no nos enteraríamos de la agresión sexual, presunta agresión sexual de un alto mando policial con el que comparte gobierno y al que han mantenido en el cargo. ¡Qué vergüenza, señor Marlaska, debe usted dimitir! Hace unos años querían que los jóvenes votaran a los 16 años. Ahora entendemos por qué usted prohibiría Twitter. Porque, desde luego, para que un joven en España pueda votar al Partido Socialista y a Sumar, tiene que estar lo menos informado posible. Porque, desde luego, señora ministra, su problema no es Twitter, su problema es la libertad de expresión de tantos jóvenes que la ejercen contra el peor gobierno de la historia. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Bayón. Señora ministra. Mire, a quienes se abrazan a la extrema derecha negacionista de la violencia de género, lecciones las justas. Le hablo, le contesto a la pregunta. Mire, aquí hay una cuestión de confrontación de modelos, lógicamente, porque coexisten los dos modelos en nuestro país. Y le pongo ejemplos. ¿Qué hacemos nosotras? Pues subir el salario mínimo. Ayer mismo lo subimos a 1.221 euros. ¿Recuerda lo que decía el señor Feijóo? Que era una subida indiscriminada. 1.221 euros para la gente trabajadora de este país le parece una subida indiscriminada. Sin embargo, nunca oímos decir lo mismo de la cantidad de pasta que se meten en los bolsillos los señores del IBEX 35. Eso no les parece tan mal. ¿Conoce los últimos datos del paro juvenil? 23%, el dato más bajo en los últimos 18 años. ¿Se acuerda de qué cifra llegó a alcanzar con ustedes? El 57%. Más de la mitad de la juventud de este país en el paro. Obligaron a muchísimas personas jóvenes a emigrar. Y a eso su ministra de Trabajo lo llamaban movilidad exterior. ¿Lo recuerda? ¿Lo recuerda? Pero le digo más. Nosotras impulsamos un estatuto del becario para dar derechos a la juventud y aprobamos la reforma laboral que ha permitido estabilizar a millones de personas jóvenes. ¿Qué hicieron ustedes? ¿Qué hicieron ustedes? Votar en contra, salvo el señor Casero, Marx lo tenga en su gloria. Sigo con el problema principal del país, la vivienda. Nuestro modelo está claro. Hay que intervenir el mercado de la vivienda. Repito, hay que intervenir el mercado de la vivienda. El suyo. El modelo suyo, pues está también muy claro, malvender vivienda pública a los fondos buitre y decirles que no tienen de qué preocuparse. Con el PP pueden estar tranquilos, su modelo de negocio está a salvo. En definitiva, para nosotros el Estado debe proteger a la gente, para ustedes su cortijo. Muchas gracias, señora ministra. Pasamos ahora a tratar las interpelaciones dirigidas al Gobierno. La sesión de control termina después de las interpelaciones, señor Mari, debería saberlo. La interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda sobre el impacto de la falta de presupuestos generales del Estado en la financiación de infraestructuras y servicio de las comunidades autónomas. Para la defensa tiene la palabra el señor Ibáñez Fernando, cuando quiera.